Hola gente, hoy tenemos en primeras impresiones un Ford GT40 MK1 de la marca NSR y comprado en la tienda Car Garage Slot, que más abajo en la descripción del vídeo os pondré sus datos de contacto. Este Ford GT40 es el que corresponde a las 24 horas de Le Mans de 1966, perteneciente a la escudería suiza Filippinetti. Pero tiene algo de trampa. Realmente es un Mark II, y no solo porque lo dice su chasis, cosa normal a la hora de reutilizar moldes, sino por la entrada de aire del capó, que es diferente a las del MK1. Más parece que la foto elegida para el diseño la cogieron del concurso de elegancia de Pebble Beach, California, en 2016, que del coche real que participó en Le Mans, a juzgar por la ausencia del detalle en los faros delanteros. Como dato curioso, ninguno de los dos coches que componían la escudería Filippinetti, el Ferrari 365 y este Ford GT40, acabaron la mítica carrera, la misma en la que Ken Miles quedaría segundo. Pero dando por normales esas licencias dentro del mundo del slot, no van a hacer un molde distinto cada vez que se cambie una pieza, el coche es realmente bonito. Los remaches en los cristales y esos detalles en las llantas hacen que la unidad luzca realmente impresionante. En el apartado mecánico tenemos un chasis no excesivamente rígido, cuna independiente para su motor transversal Shark 21.5 que entrega 21.900 revoluciones, 4 neumáticos con dibujo, siendo más grandes en el eje trasero que en el delantero, y de diferente grip, de nuevo a favor del tren posterior y de menor grip en el anterior. Trencillas en disposición simple, cojinetes metálicos en el eje trasero integrados en la cuna motor y un imán que se le ha retirado para hacer las pruebas. Además, añadir que la marca ha metido una bolsita de plástico con 2 tornillos que parecen de las llantas, pero no estoy seguro. Siendo un NSR, su desempeño debe ser bueno. Teniendo en cuenta dónde dejó el listón el Aston Martin, pues... ¿vamos? Dos cosas antes de continuar. La primera es que olvidé comentar que el coche viene con llantas metálicas en eje delantero y trasero, aunque sí se muestran en las fotos. Y la segunda es que esos detalles a los que hago referencia en las llantas son la tuerca que las sujeta en el coche real. Dicho esto, podríamos parafrasear a un grande, Jeremy Clarkson, y decir algo así como: hola gente, hoy tenemos en primeras impresiones un Ford GT40 de NSR. Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Y es que con esto lo resumiríamos todo a la perfección, ya que lo primero que te viene a la mente cuando sigues al Ford con los ojos por la pista es eso, es un NSR. Detalles, potencia, velocidad, manejo, comportamiento, suavidad son algunas de las cualidades de este reciente lanzamiento de la marca italiana. Todo lo dicho antes, más ese sonido suave, sin estridencias, que denota que todo engrana como tiene que hacerlo, es la carta de presentación de esta belleza vestida de rojo. Pero si con todo esto aún estás dudando si el Ford GT40 de la escudería Filippinetti merece un hueco en tu vitrina, te diré que la conducción de esta unidad es muy sencilla, con un comportamiento que te invita a buscar los límites en cada giro, en cada vuelta. Si tuviéramos que diseccionarlo, podríamos decir que en el apartado de la velocidad su motor Shark 21.5 es capaz de entregar potencia en un abrir y cerrar de ojos, y un parpadeo dura 300 milisegundos,
que en el apartado del comportamiento sus neumáticos con dibujo hacen un trabajo extraordinario manteniendo al Ford en lo negro, y que a la hora de llegar a una curva tiene buena retención, lo que te permite jugártela a suerte o muerte al final de las rectas. Con todo esto bajo el brazo, el Ford GT40 de NSR se lanza a tumba abierta sobre el trazado, apurando cuantas curvas, rectas y parabólicas se le ponen por delante, convirtiendo su conducción en un disfrute constante. Es de esta clase de coches que cuanto más larga es la recta, menos tiempo tienes para pensar que estás llegando al final de ella. Con ese comportamiento más su procedencia, estaba claro que debía ocupar los puestos más altos de la tabla por encima de los Thunder Slot, y tomando al asalto el primer puesto que defendía el Aston Martin Vantage de Gulf. Tras la grabación de las imágenes que estáis viendo y las vueltas de contacto donde ya se iba buscando sus límites, llegaba la hora de la verdad. El implacable juez del cronómetro pondría al GT40 en su sitio correspondiente. Estábamos a punto de comenzar las 3 mangas del test de 60 vueltas. Todo lo anterior se iba a ver reducido a segundos y milésimas sin importar ya nada las buenas sensaciones que se habían tenido. Comenzamos las primeras vueltas con muchas ganas de demostrar lo que el Ford era capaz de hacer, pero el problema era que en la cabeza resonaba el tiempo y récord de la pista que tenía el Aston Martin, y no es que lo estuviera viendo, es que me lo sabía de memoria. Acotándose las primeras vueltas de la tanda inicial de 20, el crono se había detenido en 10 segundos 515 milésimas. Sí, efectivamente se había colocado del tirón en la segunda plaza, por delante de los 2 Thunder Slot. Estaba claro que eso se podía hacer, pero ¿casi un segundo de diferencia con el primero? Se pasaba de la euforia al jarro de agua fría en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, en esos 300 milisegundos. Terminada la primera manga, un rápido repaso a las trencillas y a por la segunda. A ver si con un poco de suerte solo hacía falta que se soltara el motor y se podía batir al Aston Martin. Una vuelta rápida tras otra, en la segunda tanda, pero el dígito del segundo 10 seguía en la pantalla. Daba igual las milésimas, seguíamos por detrás del Aston Martin. Sí, recortando tiempo, pero por detrás. Esta vez el crono marcaba 10 segundos 237 milésimas, algo menos de 700 milésimas del primero. Inaccesible al desaliento, el GT40 echó el resto en la tercera y última tanda del test de 60. En ese intento de forzar los límites del coche, el Ford acabó teniendo un accidente que le provocaría el desllante de un neumático trasero al impactar contra las protecciones al final de la recta que hay en la parte baja del circuito. Recordándome las imágenes que había visto mientras me documentaba para este vídeo, de cómo el mismo coche había acabado aquella mítica carrera de 1966. El destino caprichoso quiso que la rueda dañada en el coche real en Le Mans fuera la misma que en la del coche de NSR, trasera izquierda. Una vez recolocada y de nuevo en pista, cosa que no se pudo hacer en 1966, el GT40 marcaría un giro a 2 vueltas para el final de 10 segundos 0,60 milésimas. No había podido ser, se quedaba a medio segundo del Aston Martin. Con ese jarro de agua fría en el cuerpo, tocaba preguntarse por qué, cuál era la diferencia. Y al poner los dos coches uno junto al otro, se veía claramente que el Aston Martin contaba con alguna ventaja física, como la anchura de sus neumáticos, la anchura de vías y la distancia entre ejes que seguramente le dotarían de más estabilidad y mejor agarre.
La diferencia entre los motores y el ángulo de inclinación de estos se la dejo a los más entendidos en la materia. Como detalle final, el estado de los neumáticos traseros del Ford GT40. El dibujo había desaparecido totalmente. Aún así, se había comportado como un digno rival y merecía un buen lugar en mi vitrina. Hasta la próxima.